Buenos días, muchachos. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo han estado? Bien, bien. Muy atareados. Estoy desayunando, ¿eh? Provecho. Ya estoy grabando la reunión, ¿eh? Estaba revisando las fechas. Prácticamente no vamos a mover nada porque el trabajo de investigación que tenían pendiente lo entregaron la semana pasada. Así que no creo mover nada, salvo ahorita lo que comentemos, porque vamos a comenzar a ver ahora el tema de cálculo de elevadores. La parte de teoría de elevadores, pues la vamos a dejar como vista con lo que ustedes hayan investigado. Y ahorita que mientras estemos viendo lo que es el método de cálculo, si hay alguna situación que necesite comentarlo, pues ya se los comento. Entonces, la idea original era que, como hacer un examen de esto no tendría caso, porque pues lo van a hacer en sus casas y pues nadie me asegura cómo lo hacen. Y hacer un examen teórico pues no tiene caso tampoco. Entonces, nada más van a hacer un ejercicio. Es como si fuera un examen, pero es un ejercicio del cálculo de un elevador de acuerdo a lo que veamos al día de hoy. Lo tenía pensado que lo entregaran el jueves. Es un cálculo muy sencillo que no se tarda más de media hora en hacerlo. Entonces, de inicio, así está propuesto. Veamos el método hoy y les dejo un ejercicio y lo resuelven y el jueves lo entregan. Pero depende de cómo avancemos ahora. ¿Sí? Si alcanzamos a ver todo el método de cálculo. Si no lo alcanzamos a ver, les voy a mover la fecha de la entrega del ejercicio para que lo entreguen junto con el siguiente tema, que es aire acondicionado. Van a pasar todavía varias semanas. Y eso me da tiempo también para hacerles un video igual al que le hice de cálculo de gas, para que lo tengan ahí como referencia. Independientemente de lo que veamos ahorita, les haría otro video de cálculo de elevadores. Y bueno, ya estarían entregando entonces el ejercicio de este cálculo de elevadores por allá de pues la primera semana de diciembre, si mal no recuerdo, que es cuando tengo programado también la entrega del proyecto de aire acondicionado. Después de que veamos elevadores, continuamos con aire acondicionado. De hecho, tienen una entrega de investigación, reporte de investigación para el día, déjenme ver, para el día 12 de noviembre. Sí, pero bueno, me estoy adelantando un poquito para que vayan viendo las fechas. Básicamente es eso. Bien, ya entrando en tema de cálculo de elevadores, ahí en el EDI les dejé un archivo en PDF donde vienen las tablas que vamos a utilizar para cálculo de elevadores. Lo voy a compartir pantalla de una vez. Ahí está. ¿Ya lo están viendo? Sí, ya se ve. Bien, creo que ya les he dado una plática sobre esto. Algo así muy ligerito cuando iniciamos el semestre. Hay algunas páginas de fabricantes, sobre todo esta, Kone, es una de las que más me gusta revisar,
que es la que trae más información que a ustedes les puede servir. Hay muchas fichas técnicas y por ahí tiene le llaman ellos herramientas que les permite seleccionar un elevador de acuerdo a que la fregada lo quitaron. Es próximamente disponible. Hay una opción de que aquí en la página, luego la revisan bien. Cualquier información sobre escaleras y elevadores, esta es muy buena. Miren, aquí está. De acuerdo a la cantidad de pisos, de acuerdo a la altura, de acuerdo a varias situaciones, les propone por ahí algún tipo de elevador. Pero es un cálculo pues interno, ¿no? No lo vemos. Entonces, esa es una herramienta para el que no se quiera meter en broncas de hacer cálculos, porque les arroja a ustedes el elevador, obviamente de la marca, ¿sí? Y creo que les arroja inclusive algunas opciones y a ustedes seleccionan el ideal. Pero vamos a ver el método de cálculo porque, pues igual para cualquier otro elevador de otra marca, pues van a requerir tener un sustento. Igual que en el caso de gas, no van a estar calculando cada rato elevadores. En mi vida profesional nada más he hecho 2 cálculos de elevadores. Uno de un edificio nuevo y otro de pues lo modificamos, creo que sí les comenté, en el edificio de SST que está ahí por el Libramiento. El edificio más nuevo tiene un elevador muy grande. Entonces yo se lo revisé, se redujo y se aprovechó el espacio para otras cosas. Entonces, no es de que vayan a dedicarse su vida a hacer cálculo de elevadores, pero que al menos tengan la idea. Por eso, a través del tiempo que he estado dando la materia, he ido compactando un poquito más el tema, simplemente para que conozcan el, el, el porqué de un elevador, de por qué seleccionamos un elevador, para que en caso, o sea, a lo mejor no que pongan elevadores, pero sí van a ser un edificio que requiere elevadores. Por ahí dentro de lo que investigaron, no sé si vieron que hay hay un apartado en el reglamento de construcciones. Si mal no recuerdo, dice que a partir de 4 niveles o 5, se me va ahorita el dato, un edificio ya requiere obligatoriamente un elevador. Entonces, si ustedes proyectan un edificio de 4, 5, 6 niveles, pues tienen que meter un elevador. ¿Sí? Y bueno, al menos tienen ustedes esta referencia. Por ahí tiene una hojita de cálculo que había hecho, no la encontré ahorita. Si la encuentro luego se las comparto para que tengan esa información. Pero bueno, vamos a revisar entonces lo que es el método de cálculo. Déjenme ver si tienen todas las tablas. Creo que sí. Bueno, vamos revisando primero la última tabla. Es la base de cálculo. Dice, índices para calcular la población de los edificios y requerimientos que debe satisfacer el equipo de transporte vertical. Cuando ustedes proyectan un edificio, no tienen quizás el dato exacto de cuántas personas lo van a utilizar. Podemos decir cuántas personas van a trabajar ahí, de acuerdo al número de oficinas. Posiblemente quien nos haya pedido el proyecto nos dice, ¿sabes qué? Quiero oficinas para 20 personas. Bueno, ya sé que va a haber 20 personas trabajando ahí. Pero la población flotante, los visitantes que iban al edificio, eso no los podemos controlar. Entonces, hay una tablita, de hecho creo que esta misma tabla viene en el reglamento de construcciones, que dice, de acuerdo a esos tipos de edificios que requieren elevador, cómo podemos calcular su población y de ellos qué porcentaje van a requerir el uso del elevador. Por ejemplo, vamos a revisar. Edificios de departamento con alta rentabilidad, o sea, edificios de lujo, de departamentos de lujo. Aquí está.
¿Cómo calculamos la cantidad de personas que van a habitar el edificio? Dice 1.5 personas por recámara. Bueno, fácil, me voy a mi proyecto, reviso cuántas recámaras hay en el edificio, lo multiplico por 1.5 y es la cantidad de personas que voy a tener teóricamente habitando el edificio. Esa es la población del edificio. Pero no todos van a hacer uso del elevador. Vamos partiendo primero de la situación de que el cálculo que hacemos del elevador es lo que se requiere en un lapso de 5 minutos. De hecho, aquí dice, demanda recomendable de transporte en 5 minutos. Es decir, en 5 minutos, ¿qué cantidad de personas de esa población que calculé le voy a dar al servicio? Y aquí, para ese mismo caso, edificios de departamento con alta rentabilidad, dice que solamente el 7% de personas van a hacer uso del edificio, del elevador en ese lapso de tiempo de 5 minutos. ¿Sí? Y viene al final una tabla que dice, perdón, una columna que dice cuántos segundos debe de esperar una persona el elevador una vez que presiona el botón. Es el intervalo de espera. Aquí, para ese mismo caso, dice que la persona debe de esperar de 45 a 60 segundos. Si vemos el de rentabilidad media, es decir, un poquito menos de caché, digamos, y hay más personas habitándolo, menos personas lo utilizan y esperarían un poquito más de tiempo el elevador. Si llego, presiono el botón y si estoy en un edificio de alta rentabilidad, para estar dentro de un rango razonable, tendría que esperar de 45 a 60 segundos para que se abriera la puerta del elevador y yo poder hacer uso de ellos. Entonces, ese es el primer punto que debemos de revisar. En el caso, por ejemplo, de hospitales, dice 2 personas por cama. ¿Por qué dice por cama? No quiere decir que vayan a estar encuatados ahí las 2 personas en la cama. Simplemente indica un parámetro de cálculo. Esas 2 personas abarca obviamente a la persona que está hospitalizada y a personal, médicos, enfermeras, visitantes, ¿sí? Todos esos en personal mantenimiento, todos ellos van a requerir hacer uso del elevador. Y por eso es que nos maneja un parámetro. Dice, hotel con alta rentabilidad, 1.3 personas por cuarto. Nada más vienen 2 hospitales. Pensé que venían más. Bueno, en el caso de hospitales, dice privado y estatal. Privado, pues es el mismo parámetro. Y las mismas cantidades de segundos de intervalo de espera. Un edificio de oficinas diversos, consultorios, despachos, etc. Dice, una persona por cada 10 metros cuadrados de construcción. Y de toda esa población que calculemos, nada más el 13% va a hacer uso del elevador en el periodo de 5 minutos y van a esperar de 25 a 35 segundos el servicio del elevador. Bueno, ese es el inicio. ¿Por qué lo quise ver primero? Porque aquí en mis pasos que tengo que llevar a cabo para calcular, lo primero que tengo que calcular es la población servida. Y vamos a comenzar a echar rayas. Por ejemplo, vamos a suponer un edificio de oficinas de 6 pisos y cada piso tiene 200 metros cuadrados construidos. Está chiquito. Según el parámetro que estamos viendo acá, dice que un edificio de oficinas es una persona por cada 10 metros cuadrados. Bueno, si son 6 pisos, entonces superficie construida es igual a los 6 pisos por 200 metros cuadrados. Eso me da 1200 metros cuadrados. Y el parámetro dice
que población es una persona por cada 10 metros cuadrados. Entonces, población sea igual a 1200 sobre 10, y eso me da 120 personas. ¿Sí? Operaciones sencillas, no es nada del otro mundo, simplemente en base al parámetro de cálculo que nos dé esta tablita, ¿sí? Ya sea por metro cuadrado, ya sea por recámara, ya sea por cama de hospitalización, ya sea por cuarto de hospedaje, o en el caso de estacionamiento, ya sea por auto, ¿sí? Entonces, en base a esos parámetros, yo simplemente calculo la población que estaría haciendo uso de ese edificio. Si son realmente 130, 110 al final, ya que esté construido, obviamente son datos que no puedo controlar cuando estamos haciendo el proyecto. Estamos haciendo una suposición de que esa va a ser mi población a la que voy a tener que dar el servicio. Y aparte dice que de esa población que calcule nada más el 13% es a las que les voy a dar el servicio en un periodo de 5 minutos. No se los olvide eso, es en un periodo de 5 minutos a quienes le doy el servicio, y en base a eso tengo que calcular los tiempos, que es los siguientes puntos. Ahora, dice entonces que la población servida es igual a la población total, 120 personas, por el 13%. Y vamos a ver acá mi calculadora. Dice que son 120 por punto 13. 15.6 personas. Esto lo redondeamos a 16 personas. Esto ya es la población servida. Ojo, 120 personas es la población total del edificio, pero en un periodo de 5 minutos únicamente le voy a dar servicio a 16 personas. ¿Sí? Y esas son las que tengo con ellas es con las que tengo que trabajar para poder determinar mi elevador o las cabinas del elevador que tenga que tener, ¿no? Al final de cuentas es lo que vamos a buscar determinar cuántas cabinas de elevador. Nosotros vamos a proponer una cierta capacidad y en función de eso calculamos. Por eso es importante que de todos estos cálculos lo trasladen de ser posible a Excel, porque yo ahorita voy a proponer una cantidad una capacidad de un elevador de 4 o de 6 personas, pero lo ideal es que tengamos 2 o 3 cálculos con diferentes capacidades y en base a eso tener resultados y poder tomar una decisión, ¿sí? Y hacerlo a mano, pues sí sería un poquito tardado, ¿no? Por eso es recomendable, insisto, que esto lo pasen a Excel para poder hacer pruebas y tener diferentes escenarios para ya plantear una solución final. Bien, entonces ya tenemos el primer punto, que es la población servida. Y luego dice que el punto B son datos que debemos obtener. Aquí empiezan. ¿Sí están viendo toda la tablita ustedes o la están viendo aquí en la pantalla? Yo la estoy viendo en la pantalla. Bueno. Del punto B, que son datos, o sea, en base al edificio, vamos a determinar algunos datos, son 8 puntos. El primero, dice B1, la capacidad de transporte del elevador, y siempre está en función a su área de plataforma. Bueno, por aquí tenemos abajo una tablita donde vienen diferentes capacidades del elevador. Aquí está para hospitales y aquí está para edificios de trabajo y habitación. Ojo, posiblemente si nos vamos a la página de un fabricante vengan otras capacidades. Creo que inclusive ya hay de 4 pasajeros para edificios de oficina. Simplemente tenemos que hacer las adecuaciones necesarias. En este caso, si se fijan, tengo para ese tipo de edificio de trabajo o habitación, tengo de 6, 8 y 10. Voy a irme con el más pequeño, el de 6 pasajeros. Y aquí vienen sus datos.
También estos datos habría que revisarlos con el fabricante, son datos estándar, no cambia mucho de un fabricante a otro, no va a ser una puerta de 2 metros y en otra de 1 metro. Es muy difícil que haya cambios tan drásticos. Pero en este caso entonces me voy a ir con, voy a seleccionar, perdón, selecciono cabina con 6 pasajeros. ¿Qué más datos voy a ocupar de aquí? Voy a ocupar las puertas, el ancho de las puertas, .80. Creo que nada más eso ocupo. Y ahorita van a ver por qué ocupamos el ancho de las puertas. Y creo que de lo demás, al menos para el cálculo no ocupamos. Ustedes lo ocuparían para hacer su proyecto, para hacer sus planos. Pero creo que es lo único que ocupamos de aquí. Bien, entonces con eso ya tengo el B1. Capacidad de transporte del elevador. Aquí en el ejemplo viene de 8, yo lo escogí de 6. Ahora, el siguiente punto. B2, velocidad nominal máxima. Y habla de un mínimo de 0.5 hasta 6 metros por segundo. Bien. Esto es B1. B2, velocidad máxima. Si yo me voy a la página que abrí hace rato de Cone, por aquí vi velocidad, dice desde 1 metro hasta 2.5. Son las velocidades que ellos manejan. 1 metro por segundo me parece demasiado lento. Si fue un elevador panorámico en un centro comercial, a lo mejor sí, o en un hotel, a lo mejor sí vale la pena tener una velocidad baja para pues, que la gente vaya disfrutando la vista. Pero si no, nos podemos ir hasta 2.5. La velocidad máxima normal que se maneja es de 3 metros por segundo. Depende un poquito del tipo de edificio. Una vez me tocó subir al elevador del edificio de Telmex, el que está ahí por la Colima y no sé qué calle. Ay, hijo de su madre. No sé a qué velocidad iba, pero casi me quedaba plantado en el piso cuando comencé a subir. Porque es un elevador de trabajo, o sea, suben equipos, sube personal con todas sus cosas. No es de casa habitación, de departamentos. Entonces es un elevador que va demasiada alta, a mucha velocidad. Entonces yo creo que para el cálculo que vamos a hacer, un elevador de 2 metros por segundo estaría bien. Obviamente esto nos va a afectar en el cálculo. A menor velocidad máxima, nuestro cálculo nos va a dar más tiempo de recorridos. El elevador va a tardar más segundos en hacer un recorrido. Ojo, esta es la velocidad máxima. Pero recuerden que el elevador va a detenerse, va a acelerar, va a frenar. Quiere decir que rara vez va a llegar a los 2 metros por segundo. Siempre se va a mantener un poquito más abajo. ¿Sí? Y a esa velocidad real le llamamos velocidad nominal. Ahorita vamos a llegar también a ese apartado. De hecho, posiblemente esta velocidad máxima tengamos que cambiarla al final. Creo que me quedé muy corto. ¿Por qué? Porque es un parámetro que ustedes tienen que entregar al fabricante para que les entregue un elevador. O sea, no llegan, me da un elevador para 6 personas, no. O sea, yo quiero un elevador de 6 personas que alcance tal velocidad máxima, porque en función de eso va todo el equipo, el motor, ¿sí? Entonces, si ustedes les dan un elevador de 1 metro por segundo, pues jamás van a lograr una velocidad más alta que eso. Entonces, es importante este apartado. Bien. Siguiente punto. B3, pasajeros a transportar. Ok, B3, pasajeros. ¿Por qué si ya seleccioné una cabina con 6 pasajeros, ahora tengo que decir cuántos pasajeros voy a transportar? Hay dos factores que nos pueden afectar aquí.
Uno, si tenemos un elevador con elevadorista, ¿sí? Si hay una persona que va a estar ahí a cargo del elevador, subiendo y bajando, pues ese no se considera pasajero. Entonces, si yo tuviera una cabina de 6 elevadores y aparte tuviera un elevadorista, entonces realmente tendría 5 pasajeros a transportar, ¿sí? Ese es un factor. El otro factor es por seguridad. La misma administración del edificio puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero que el elevador vaya siempre a tope. A lo mejor de 6 pasajeros no hay tanto problema, pero un elevador de mayor tamaño, de por ejemplo, mucho, por ejemplo, un elevador de 27 personas en un hospital, llenarlo resultaría un poquito complicado por cuestión de seguridad, ¿sí? Entonces, la administración puede decidir, ¿sabes qué? No me lo llenes al 100%, maneja al 80% siempre. Entonces, ¿qué tendría que hacer yo? 6 pasajeros por 0.8, me da 4.8 personas y eso lo puedo redondear a 5 pasajeros. ¿Sí? Entonces, son los dos factores que podríamos nosotros tomar en cuenta para reajustar de la capacidad del elevador a cuántos pasajeros realmente voy a transportar. Si no hay ningún factor de esos, y no tengo ni elevadorista y tampoco me interesa tener un factor de seguridad, pues entonces los pasajeros a transportar son igual a la capacidad. Repito, en elevadores que son chicos, de poca capacidad, no le veo caso ni tener elevadorista, ni tener factor de seguridad, porque va a haber muy poquitas personas utilizando. Pero eso, bueno, ya son decisiones de momento de hacer el proyecto. Bien, B4, pisos servidos. Eso está interesante. Pisos servidos. Dice que tenemos un edificio de 6 pisos. Voy a hacer aquí un pequeño croquis. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y aquí tengo la azotea. Bien. Ustedes llegan al primer piso y aquí está el elevador. Ustedes no toman un elevador para ir al primer piso, ¿verdad? Toman un elevador para ir al segundo, al tercero, al cuarto, al quinto o al sexto. Entonces, en un edificio como este de 6 pisos construidos, realmente tengo nada más 5 pisos servidos. Siempre va a haber un piso al que no le demos servicio. Igual, si ustedes están en el piso 6 y quieren bajar, pues no van a decirle al elevador, llévame al piso 6. Va a ser a cualquiera de los demás. ¿Sí? Entonces, siempre de inicio descontamos un piso de los pisos construidos de mi proyecto. Mi proyecto dice que son 6 pisos construidos, bueno, entonces de inicio ya son 5 pisos servidos. Ahora, ¿qué consideraciones podemos tomar de acuerdo a esto? ¿Qué tal si mi elevador llega hasta la azotea? Entonces regresamos a los 6 pisos servidos. 1, 2, 3, 4, 5, y si voy a la azotea, entonces serían 6. ¿Sí? Ok, voy a borrar todo esto. Ahora, ¿qué pasa si yo este edificio digo, sabes qué? Estos 2 primeros pisos es una tienda departamental. Entonces el elevador no va a dar servicio al piso 1 y 2, sino que se va directamente al piso 3. Entonces, este es mi primer piso servido, ese sería el segundo, ese sería el tercero, ese sería el cuarto. Entonces, en este caso, yo tendría únicamente 4 pisos servidos.
¿sí? ¿Cuál es el caso en esto? Simplemente de los pisos construidos, quitarle los pisos a los que no les voy a dar servicio. Si tuviera un estacionamiento acá en planta baja, pues es un piso servido. No voy a tener más población porque es estacionamiento, pero sí voy a tener que darle servicio. ¿Sí? Entonces, en este caso sencillo que estamos viendo, es simplemente un edificio de apartamentos, 6 pisos, y voy a tener 1, 2, 3, 4, 5 pisos servidos. Sería lo más simple que podríamos tener en un proyecto de ese tipo. Si por aquí tuviéramos pregunta, ¿qué pasa si el sexto piso es el penthouse, el departamento del dueño del edificio que quiere tener su departamentito ahí? ¿Sería un piso servido? No, sí, porque no debería estar abierto a público. En ese caso tendría su propio elevador, que ya no se calcularía, se seleccionaría de acuerdo a la decisión del cliente. Normalmente sería el de menor capacidad, y se acabó, ese no entra en el cálculo. Entonces tampoco sería piso servido. Si el sexto piso construido fuera un penthouse, entonces tendría nada más 4 pisos servidos. ¿Sí? Entonces, eso es en cuanto a pisos servidos. ¿Alguna pregunta hasta ahorita, muchachos? Es un proceso largo, pero es largo porque son muchos pasos, pero realmente los determinan muy rápido y pues es muy sencillo, la verdad. Bien, B5, detenciones probables. El recorrido del elevador, checar tabla 1. Vamos a la tabla 1. ¿Dónde está? Aquí está. Detenciones probables o parciales. Se le dice de las dos maneras. ¿Por qué o a qué se refiere esto? Volvemos al caso en que estamos haciendo un cálculo dentro de un periodo de 5 minutos. Y en esos 5 minutos el elevador puede o no moverse. Y si se mueve, puede ir directamente del piso 1 al piso 6. Pero también puede ser que en el recorrido lo llamen del piso 2, lo llamen del piso 4 y todo se tenga que estar deteniendo. Todos esos datos que vienen aquí en esta tablita son estadísticas, promedios, ¿sí? De acuerdo a estudios que se hacen en un sitio, o se hicieron en un sitio, un edificio, y fueron calculando, determinando. Por ejemplo, dice, pisos servidos, de 5 en adelante. ¿Cuántos pisos dijimos que tenemos? 5, ¿verdad? 5. Y tenemos una cabina con 6 pasajeros. Y aquí en mi tablita me dice que en esas condiciones, un edificio con 5 pisos servidos y 6 pasajeros se va a detener 3.73 veces. Ojo, por eso dije, son promedios, son datos estadísticos, son promedios. Dice B5, detenciones probables o parciales, 3.73, sin redondear. ¿Sí? Entonces, en ese periodo de 5 minutos, en un edificio de 5 pisos servidos y con una cabina de 6 pasajeros, el elevador va a tener en promedio 3.7 ocasiones que se detenga. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo llaman en pisos intermedios. A mayores los pisos construidos o pisos servidos, la probabilidad de que se detenga es mayor. Vean, si tuviéramos un edificio de 24 pisos, con esa misma cabina, tendríamos 5.34 ocasiones en que se pudiera detener. ¿Sí? Siguen siendo cuestiones de probabilidad. Bueno, ya casi acabamos con los datos.
B6. B6, número de detenciones totales en el recorrido del elevador. Y vienen dos casos, parcial o con zona express. Bien, ¿qué es una detención total? Es eso. Se detiene porque llegó al su final del recorrido. Dice, detenciones parciales. Ese ejemplo que estoy manejando aquí es un edificio con detenciones parciales. Y en ese caso, B6, detenciones totales, es igual a 1. ¿Por qué? Porque tomas el elevador aquí y el piso al que vayas, independientemente de las detenciones parciales que hagan su recorrido, va a llegar a un punto final y ahí se va a detener. Y si ya descargó a la gente, normalmente se quedan ahí detenidos hasta que los vuelven a llamar. Entonces, por eso detenciones parciales. Y el otro caso de zona express es el caso que dice que detenciones totales serían igual a 2. Es el caso que hice hace ratito, suponiendo que esto fuera una zona comercial. Entonces, usted lo toman en planta baja, ¿verdad? De todas maneras tienen que tomarlo ahí. Entonces, hace una parada aquí y otra parada al piso al que van. Entonces, por eso, en el caso de que fuera un edificio con una zona express por zona comercial o X razón, ese valor de detenciones totales sería igual a 2. Prácticamente casi siempre va a ser detenciones totales igual a 1. Y el último valor, salto promedio en el recorrido medio del elevador. Ok. ¿Cuántos metros recorre el elevador antes de detenerse? Sigue siendo un dato estadístico. Dice aquí que es igual a pisos servidos por la altura dividido entre detenciones probables. ¿Se acuerdan que calculamos, perdón, de la tabla dijimos que en el recorrido, vamos a suponer el caso más crítico que vaya del piso 1 al piso 6. ¿Sí? Entonces, en ese trayecto se puede llegar a detener 3.73 veces. Entonces, ¿cuántos metros recorre? Déjame mover un poquito hacia arriba esto. B7. Dice la variable salto promedio. Salto promedio. Es igual a pisos servidos por la altura de los pisos. Y eso dividido entre detenciones parciales o probables queda 3.73. Piso servido dijimos que son 5 pisos. Por aquí lo tuvimos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ya se me perdió. Bueno, aquí está, 5 pisos servidos. Aquí está también. Y vamos a suponer, porque no lo hemos puesto todavía, que cada piso tiene 4.0 metros de altura. ¿Sí? Bueno, 5 por 4 sobre 3.73. Eso es igual a 20 sobre 3.73. Y esto me da 5.36. Quiere decir que cada vez que se comienza a mover el elevador, va a recorrer 5.3 metros hasta que se tenga que detener otra vez. Probablemente, recuerden, son datos probabilísticos, estadísticos. ¿Sí? A lo mejor no se detiene, bueno, pero es lo que se supondría debería de detenerse en un caso en que se esté llamando constantemente al elevador. Si no todos los pisos, porque es normal que el primer piso sea más alto que los demás. Si no fuera en la misma altura, pues simplemente habría que considerar que el piso 1 en lugar de medir 4 metros, media 6 metros. Entonces aquí la tendremos que incrementar.
En lugar de ser 20, serían 22 metros recorridos. ¿Sí? Es la distancia recorrida desde aquí, desde este punto, hasta este punto. ¿Sí? Si cada piso medía diferente, bueno, habría que calcular la altura en función de cada uno de los niveles. Bueno, esos son los datos que requerimos para iniciar nuestro cálculo. Si se fijan, insisto, no es nada complicado. ¿Sí? Se explica la cabina, determinar la velocidad máxima, cuántos pasajeros voy a transportar, ya dijimos los escenarios, cuántos pisos realmente voy a servir, detenciones parciales de acuerdo a la tabla 1, detenciones totales, es 1 o 2, 1 o 2, salto promedio, aquí está la formulita. ¿Sí? Entonces, puros datos que hemos determinado. Y con eso ya obtuvimos entonces el punto B, datos a obtener. El siguiente es, si no hay ninguna pregunta, muchachos, me lo comentan. El siguiente sería cálculo de los tiempos. No hay preguntas porque no han entendido ni malas, ¿eh? Yo creo que con esto, si tienen alguna duda, nada más hemos generado datos. Pero si hay alguna duda de para qué nos va a servir todo eso que estamos haciendo, aquí debe de determinarse. ¿Qué es lo que vamos a calcular? El tiempo que en teoría, insisto, son datos estadísticos en función de lecturas tomadas en X edificios en un lapso de tiempo de 5 minutos. Entonces no es una ley, son datos que le van a servir para determinar una situación, una selección de elevador. Entonces vamos a determinar cuánto tiempo tarda el elevador desde que ustedes le dan al botón, sea en el piso en el que esté, hasta que llegue y abra las puertas. ¿Cuánto tiempo, cuántos segundos va a tardar? Y en función de eso, vamos a comparar con lo que me decía mi tabla 1, bueno, tabla 1, no, perdón, la tabla de población servida, en intervalo de espera. ¿Sí? Si caemos dentro del intervalo, ya lo hicimos. Si no, no hay necesidad de volver a calcular, simplemente tomar decisiones. ¿Vale? Hay algunos tiempos, bueno, ya ahorita voy explicándoles poco a poco. Son 8 tiempos, sí, 8 tiempos los que hay que calcular. Comenzamos por el tiempo 1, dice tiempo recorrido en elevador con detenciones parciales. Recuerden que les dije que este caso era un edificio con detenciones parciales porque no hay zona express, no hay zona de comercio, no hay zona aislada, digamos. ¿Sí? Entonces, detenciones parciales, caemos en el C1. Y dice que C1 es la distancia recorrida sobre M, y M es la velocidad máxima. Si revisamos acá, en velocidad máxima. Me faltó un punto, a ver. El B8. Se me estaba pasando ese punto bien importante porque lo ocupamos ahorita justamente. Lo tenemos para calcular el B8. B8 dice velocidad nominal desarrollada. ¿Se acuerdan lo que les comentaba hace ratito, no? La velocidad máxima es la que supuestamente el elevador puede alcanzar. De acuerdo al motor, de acuerdo al equipo y todo eso, yo determiné que era un elevador que puede alcanzar 2 metros por segundo. Pero eso lo alcanzaría si no tuviera que detenerse. ¿Sí? Y si al arrancar a los 2 metros por segundo, pero no tiene que ir acelerando. Entonces ocupamos determinar cuál es la velocidad que realmente alcanza el elevador, y esa es la velocidad nominal desarrollada. Dice, la velocidad nominal es menor que la velocidad nominal máxima, ¿sí? La desarrollada es menor que la máxima, y que puede desarrollar a pleno arranque el elevador. Se obtiene aplicando la tabla número 2 en función del salto promedio. Salto promedio es el dato que acabamos de calcular, en que decíamos que alcanzaba
a recorrer 5.3 metros cada que el elevador arrancaba y se volvía a detener. Ahora, dice que ocupamos la tabla número 2, y la tabla número 2 está aquí. Dice velocidad desarrollada. Esto es M. ¿Sí? Entonces, voy a poner aquí V8. Velocidad desarrollada. M es igual a. Dice que va en función del salto promedio. El salto promedio dijimos que era 5.36. Entonces buscamos en la tabla 5.36. No tenemos 5.45. Nos vamos al inmediato inferior. ¿Sí? Si tenemos 5.36, estamos dentro de este rango, dentro de 4.85 y 5.45. Nos vamos al inmediato inferior y me dice que la velocidad desarrollada es 2.20. ¿Si lo ubican? Vale. Ahí está. Ocupo 5.30, estoy en ese rango, me voy al inmediato inferior que me da 2.20. Entonces, 2.20 metros por segundo. Pero si se fijan, mi velocidad máxima es de 2 metros. Y el elevador requiere alcanzar 2.20 metros para poder cumplir. Quiere decir entonces que la velocidad máxima no es la correcta. No hay ningún problema, no es necesario volver a calcular, simplemente voy a modificar este valor y voy a ponerle, por ejemplo, 3 metros por segundo. ¿Por qué es tan simple? Porque lo único que cambiaría es la especificación que yo le indique al fabricante del elevador que necesito. ¿Sabes qué? No ocupo uno de 2, ocupo uno de 3 metros por segundo, porque el elevador va a alcanzar hasta 2.20. ¿Sí? Entonces, no afecta el cálculo, no afecta nada de lo que hemos hecho hasta ahorita. ¿Sí? Simplemente es un dato que tenemos que entregarle al fabricante. Bueno, ahora sí, nos vamos con el primer punto, con el primer tiempo. Y aquí es donde ocupamos M. Por eso me quedé ahorita sorprendido de que me hiciera falta ese valor. Dice que el tiempo 1, todos los que son C son tiempos. El tiempo 1 es igual a la distancia recorrida sobre la velocidad desarrollada. Entonces decimos tiempo 1 es igual distancia recorrida sobre velocidad desarrollada. Esto es, distancia recorrida dijimos que era ¿cuánto? 20 metros. 20 metros sobre M, que es 2.20. Y eso me tiene que dar 20 sobre 2.2, 9.09 segundos. Todo lo que calculemos aquí van a ser segundos. Entonces, simplemente por el recorrido que hace desde el piso 1 hasta el piso 6, ya tardó 9 segundos. Eso es el tiempo 1, el tiempo de recorrido. ¿Sí? Sin tomar en cuenta ningún otro dato, nada más lo que recorre 20 metros y lo hace a una velocidad de 2.20 metros por segundo, tarda 9 segundos, 9.10 segundos en hacer todo el recorrido. Bien, ahora vamos al tiempo 2. Dice el tiempo de recorrido de elevados con zona express. No tenemos zona express. Recuerden que la zona express es en el caso de que tuviéramos una zona comercial abarcando varios niveles. No es el caso. Entonces, tiempo 2 es igual a 0 segundos. Tiempo 2. Ok. Tiempo 3, aquí sí van. Tiempo 3 está dividido en dos. Si nada más tenemos un edificio con detenciones parciales, que en nuestro caso calculamos esto. Si aparte tuviéramos una zona express, calcularíamos este más este. ¿Sí? Pero como nada más tenemos detenciones parciales, calculamos este. ¿Y qué es?
Tiempo de aceleración. No, yo creo que ahí está. Tiempo de aceleración y desaceleración. ¿Sí? El elevador no arranca a los 2 metros por segundo, sino, pues imagínense, terminamos con la ropa en el suelo, ¿eh? Tiene que comenzar a acelerar y cuando va a llegar comienza a desacelerar. Entonces, esos son segundos que pierde o segundos que invierte en esa acción. Bueno, ¿qué tanto es? Tiempo 3 dice que es igual a detenciones parciales, que dijimos que era detenciones parciales, ¿dónde está? Queda igual a 3.73 y multiplica a un factor de la tabla número 3. Ahorita vamos a ver qué es el factor de la tabla 3. Nada, ponemos aquí tiempo 3 es igual a detenciones parciales por factor tabla 3. Voy a cambiar esto, si no, cuando vean el video van a pensar que es el tiempo 3. Detenciones parciales ya dijimos que es 3.73. Y el factor de tabla 3 que vamos a ver. Tabla 3. Aquí está. Tiempo de aceleración y desaceleración simultáneos. ¿Y en función de qué va? De la velocidad. Dijimos que nos da una velocidad de 2.20 metros por segundo. Si recordamos, velocidad desarrollada 2.20. Y para 2.20 no tenemos, pero nos vamos al límite inmediato inferior, que me daría 1.93 segundos. ¿Sí? Entonces, por 1.93. Recuerden, cuando no encontramos el dato exacto, que prácticamente nunca va a suceder, va a ser muy raro, tenemos que irnos al límite inferior. ¿Sí? Entonces, tenemos aquí 3.73 por 1.93. Y eso es igual a 7.19 segundos. Entonces ya tenemos los 3 primeros tiempos. Vean, tarda 9 segundos en recorrer los 20 metros, pero por acelerar y desacelerar pierde 7 segundos. O le invierte 7 segundos. Bien. Tiempo 4. Tiempo de falsas detenciones. Bueno, ese les anticipo que es 0. Ahorita les explico por qué. Este método de cálculo está pensado para poder trabajar con elevadores antiguos, elevadores viejos. Si ustedes van a modificar un edificio que ya tiene un elevador muy viejo y lo quieren conservar, pues tienen que tomar en cuenta el tiempo que le invierte ese elevador para ver si agregan un elevador más o no, ¿sí? O de plano que tengan que cambiarlo. ¿Qué son las fases de detenciones? Los elevadores viejos hacían eso. Si ustedes estaban en el piso 10 y el elevador en planta baja lo pedían, de repente se paraba en el piso 5 aunque no lo habían llamado. Entonces, bueno, había que considerar unos segundos. ¿Cuántos? Normalmente el fabricante, si es que todavía existe, nos debía dar ese dato. O nosotros podemos calcular un tiempo de 2, 4, 5 segundos porque se detienen, se abre, se cierra y continúa su viaje, ¿sí? Pero bueno, como estamos trabajando en un edificio, se supone que nuevo, pues manejamos que no hay una falsa detención y el tiempo 4 sería igual a 0. Ahora, tiempo 5, tiempo de apertura y cierre de puertas. 0 segundos. Tiempo 5, apertura y cierre de puertas. Por eso queda importante tener dentro de los datos el ancho de la puerta, porque aquí lo anoté, 0.80 metros. ¿Por qué? Porque llega, se detiene, aparte de que desacelera para llegar al piso, una vez que llega al piso, tiene que abrir las puertas. Y esos son segundos que tiene que invertir. Ahora, ¿cómo lo determinamos? Es igual a tensiones parciales por factor de tabla 4. Tensiones parciales
por factor tabla 4. Y eso es igual a 3.73 por, vamos a ver qué nos dice la tabla 4. Aquí está tiempo de apertura y cierre de puertas. Dice si la puerta abre a un lado o abre al centro. Como son elevadores chicos, normalmente abren hacia un solo lado. Entonces vean, aquí tengo de punto 80 a punto 85 metros de ancho de la puerta. Tarda 2.4 segundos en abrirse y cerrarse. ¿Sí? Esto ya es acumulado. Entonces, por 2.4. Y eso es igual a 3.73 por 2.4. 8.95 segundos. Tiempo 6. Tiempo 6. Ahí está. Tiempo de entrada y salida de pasajeros es algo similar. O sea, ya abrió la puerta. Ahora los 6 pasajeros que lleva mi elevador tienen que entrar. O salen 2, entran 2, salen 3, entra 1. Entonces es tiempo. Dice que es igual al número de pasajeros por factor de tabla número 5. Vamos a ver. Pasajeros por factor tabla 5. Y decíamos que pasajeros teníamos 6. Y el factor de la tabla número 5 sería tiempo de entrada y salida de pasajeros. Si tengo un ancho de puerta de 80 centímetros, tiempo total 2.8 segundos entre los que entran y los que salen. Por 2.8, 48, por 12, 16.8. ¿Sí está bien? Vean. Bien, tiempo 7. Ya casi terminamos con los tiempos, muchachos. Tiempo 7 igual va a ser 0. Tiempo de nivelación, les explico qué es un tiempo de nivelación. Igual los elevadores viejitos llegaban a un piso y estaba el piso aquí y el elevador que quedaba aquí o se quedaba arriba. Entonces llegaba, se detenía, esperaba unos instantes y luego se acomodaba. Y más o menos quedaba el nivel. ¿Ah? Pero ese tiempo había que determinarlo en un elevador antiguo. En un elevador nuevo llegan y se nivelan sin ningún problema. Por eso aquí manejo 0 segundos. Si así fuera, había que tomar en cuenta cuántos segundos invierte en eso. Y por último, tiempo 8 es un tiempo de ajuste. ¿Sí? Básicamente es un tiempo que le agregamos simplemente para hacer un ajuste. Dice entre los tiempos 4 y 7. ¿Sí? Precisamente los que nos dio 0. De todas maneras, hacemos un ajuste que dice que es igual a detenciones parciales por 0.2 segundos. Detenciones parciales por 0.2 segundos. Y eso es igual a 3.73 por 0.2. Y esto es igual a 3.73 por 0.2 segundos. Y nos da 0.74 segundos. Sumatoria de tiempos. Vamos a ver, nos da 9.09 primero, más 7.19, más 8.95, más 16.8, más 0.74. Esto me da 42.77 segundos en total. Vean cómo de 9 segundos que tardaría si el elevador va directo y con la velocidad nominal a tope,
nos vamos a 42 segundos por todo el tiempo que le invierte entre que se detiene, que se abre, que se cierra y todo eso. Bien, ¿de qué me sirve todo esto? Bueno, vamos a revisar primero mi tabla donde me dice el rango. Dice que para un edificio de este tipo debe tardar de 25 a 35 segundos. ¿Sí? Rango 25 a 35 segundos. Quiere decir que estamos fuera de rango. No estamos dando un servicio, un servicio adecuado según el tipo de edificio. ¿Qué hacemos? ¿Pudiéramos incrementar la cantidad de pasajeros? Sí, pero también incrementamos los tiempos de entrada y salida de pasajeros. Por eso, insisto, lo que hace rato comenté, si esto lo pasamos a Excel, podemos hacer pruebas con 2 o 3 diferentes capacidades sin tener que hacer todo el cálculo y poder en base a eso valorar. Pero en función de eso, ¿qué podemos hacer? Bueno, por aquí vemos entonces el último punto. Pasos finales de ajuste. ¿Sí? Vamos a colocar primero un valor Z, que es la cantidad real de pasajeros que transportamos en 5 minutos bajo lo que acabamos de hacer, bajo esa cabina, bajo esos tiempos, etc. Dice que Z ajustes. Z es igual a 5, que son 5 minutos, por 60, que son 60 segundos, por número de pasajeros sobre sumatoria de tiempos, por pasajeros sobre sumatoria de tiempos. Y eso es igual a 5 por 60 por 6 sobre 42.77. 5 por 60 por 6 sobre 42.77 nos da 42 personas transportadas en ese periodo de tiempo. 5 minutos, ok. Es un dato que nos va a servir para determinar otro valor. Número de cabinas necesarias. Bien. Número de cabinas necesarias es igual a la población servida sobre Z. Cabinas necesarias, número de cabinas necesarias es igual a la población servida sobre Z. Y eso es igual a población servida, dijimos que eran 16 personas. Acá tenemos población servida, 16 personas sobre Z, que son 42. Obviamente se nos da un valor menor de 1, ¿no? 16 sobre 42. ¿Sí? Según eso, según este primer dato que tenemos, con una cabina cumplimos. Ojo, con una cabina cumplimos, le damos servicio a la población que tenemos disponible, a la población que vamos a servir. O sea, hay un servicio que se da y listo. Pero nos hace falta este apartado, que no lo estamos cumpliendo. Bien. ¿Qué más sigue? Intervalo de espera. Ya lo tenemos calculado, ¿no? Sumatoria de tiempos entre el número de cabinas necesarias. Intervalo es igual a sumatoria de tiempos sobre el número de cabinas necesarias, igual a 42 segundos, sobre 1, pues obviamente nos da 42.77. Bien, esos son simplemente datos que nos pueden, en algún caso, nos puede ayudar a determinar si dejamos así el cálculo o no. En este caso no nos sirve, seguimos estando por arriba, ¿sí? Vemos que si atendemos a la cantidad de personas que requerimos,
vemos que con una cabina es más que suficiente, pero el tiempo sigue siendo fuera del rango. Y la solución más fácil aquí es aumentar el número de cabinas a 2. Y entonces el intervalo de espera sería sumatoria de tiempos sobre el número de cabinas propuestas ahí de allá, igual a 42.77 sobre 2. Y esto nos da igual 42.77 sobre 2, 21.38. 21.38 segundos. Y esto ya está más razonable, aunque quedamos abajo del rango, pero ya estamos dando servicio. Entonces, ojo, aparentemente estos datos de arriba no nos sirvieron de nada, pero ocupamos partir de algo. Primero, que con una cabina estamos dando el servicio más o menos. O sea, cumplimos. ¿Sí? Con ese resultado que obtuvimos con Z y NCN, número de cabinas necesarias, nos comprueba de que con una sola cabina ya dimos el servicio. Pero no estamos dando el servicio óptimo. Para dar el servicio óptimo necesitamos no necesariamente aumentar la capacidad del elevador, ¿eh? No se soluciona así. Es simplemente decir, ¿sabes qué? Con una cabina no te doy el servicio adecuado, te propongo 2. Y esas son las cosas, ya con estos datos. Estos son resultados reales, esos son resultados reales. Son resultados reales. Y esto es ya la propuesta para tener un servicio adecuado. Estos datos ustedes lo tienen que revisar con el cliente. ¿Sabes qué? Con una cabina tienes esto, no vas a dar un servicio 100% adecuado, pero sí das el servicio. Para un servicio correcto requiere meter una nueva cabina, tener 2 cabinas, y entonces vas a tener un servicio eficiente y adecuado. Y ya el cliente decide, ya sabes que déjale 1 o pon 2, y en base a eso ya hacen ustedes su proyecto. Como ven, muchachos, no es muy complicado, es muy sencillo. Es un proceso muy tedioso, un poquito largo, ¿sí? Entonces, pues revisen el video. Vamos haciendo una cosa, vamos haciendo otro ejercicio el jueves. No me van a hacer el ejercicio todavía, le voy a modificar la fecha. Vamos a hacer un ejercicio. Ahorita les voy a dejar uno así sencillito, parecido a este. ¿Sí? No es tarea, no tienen que hacer entrega, pero traten de hacerlo para que el jueves me comenten dudas y el jueves vemos otro ejercicio. Si alcanzo de que el jueves les hago el video que les había comentado, igual que el de gas. Si no, pues también hacemos el ejercicio. Y ya con lo que vemos el jueves ya ponemos una fecha. Lo más seguro es que lo entreguen entonces junto con el trabajo, el proyecto de aire acondicionado. Un ejercicio sencillón que lo anexan al mismo trabajo y listo. Entonces, ¿algún comentario, muchachos? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Yo aquí, por decir, si en la sumatoria de tiempos nos diera 36 o 37, ¿se aplicaría lo mismo de meter otra cabina? No necesariamente. Ahí es, acuérdense lo que comentaba yo en gas, los números son para tomar decisiones. Si te da 36, 37 segundos, chingado, 2 segundos fuera del rango, pues tampoco me van a afectar. Porque si venimos del hecho de que estamos suponiendo una cantidad de personas que lo van a evitar y una cantidad de personas a las que le vamos a dar servicio, pues también podemos suponer que 1 o 2 segundos no nos van a afectar tanto, ¿no? Entonces, no, podemos mantenerlos así. Vuelvo a insistir, si esto lo tenemos bien hecho en una hoja de cálculo, a ver, pruébelo con una cabina de 6, pruébelo con una cabina de 8, pruébelo con una cabina de 10. Y en base a eso decía, a lo mejor si ahorita le cambiara a 10 pasajeros, me daba con una sola cabina, no sé. ¿Sí? Son más pasajeros que entran y salen, pero son más pasajeros que pueden mover también. Es más, que ese sea el ejercicio. Hagan esto mismo, pero en lugar de seleccionar una cabina de 6 pasajeros, seleccionen una cabina de 10. Vean que en la tabla, aquí tenemos de 10. ¿Sí? Entonces,
hagan el mismo ejercicio que acabo de hacer ahorita, que acabamos de ver ahorita, pero háganlo con una cabina de 10 personas, a ver qué resultado les da, y lo comparamos el jueves. A lo mejor con eso resulta. Por eso es importante, insisto, que lo podíamos hacer en Excel, tener los 3 escenarios y ya con base a esto tomar decisiones. Pero sí, o sea, si me da, como por ejemplo, ahorita me dio que 21 segundos, pues te queda abajo, está bien, no puedo partir la cabina. Igual si me da 36, 37, 38 segundos, pues a lo mejor podemos considerarlo como bueno. No siempre nos queda dentro del rango. Si les fijan aquí es un rango de 10 segundos. Hay unos que tienen un rango un poquito mayor, pero no crean que les va a quedar dentro del rango. Por ejemplo, aquí hay un rango de 5 segundos de diferencia. ¿Ustedes creen que vamos a caer en ese rango? Pues no, está medio complicado. Entonces, bueno, hagan ese ejercicio, muchachos, y yo lo voy a guardar esto. Hagan ese ejercicio y el jueves comparamos los que lo hagan y hacemos un ejercicio diferente, un hospital o algo así para ver casos un poquito variados. ¿Sale? Sale. ¿Están despiertos todos? Sí. 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 ¿Puedes escuchar un ronquido o fue? Más o menos, profe. Nada de eso. La verdad es que es un tema un poquito tedioso por tantos datos que hay que sacar, pero no está complicado. Entonces, hacemos así, muchachos, el jueves me muestran los resultados de ese ejercicio, hacemos uno más y vayan preparándose porque para el siguiente martes entregarían lo de aire acondicionado. De esta manera, recuérdenme el jueves hablar un poquito sobre el tema de aire acondicionado, aunque sea unos 10 minutos, para que tengan una base sobre la cual investigar. Y bueno, pues ya luego hablamos de las demás entregas, ¿sale? Arquitecto, Ew. yo no voy a poder presentarme el jueves. Tengo que asistir a una plática o algo así virtual de coordinación. Ah, qué bien. Sí, me mandaron un correo que es obligatorio y me dijeron que avisara que me cruzaba. ¿Quién más? ¿Nomás tú o alguien más? Yo también. Yo también. ¿Ustedes nada más? Pues si su compañero de equipo va a asistir, pues no hay problema. También acuérdense que todas las pláticas que tenemos se están grabando. Así que en la tarde se los subo a los videos. Si alcanzo ahorita, bueno, si no en la tarde se los estoy subiendo para que le den una revisada si es que lo requieren. Ya le moví algo aquí. ¿Dónde estaba eso? Ok, entonces, está bien, muchachos, no hay problema. Nos estaríamos viendo entonces el jueves, ¿sale? Muy bien, Arqui. Aquí nos vemos. Sale, hasta luego. Gracias. Gracias.